Bien, aprovechando que están ustedes delante de la televisión y que por lo visto no tienen nada mejor que hacer, les vamos a presentar un nuevo programa que hemos denominado Trayectorias y cuya primera entrega pues van a poder ustedes contemplar dentro de pocos momentos. Nuestra idea es acercarnos a la historia de nuestra ciudad a lo largo de 4 periodos: Segunda República, Guerra Civil, Franquismo y lo que se ha venido a llamar transición a la democracia, a través del testimonio de hombres y de mujeres que han vivido intensamente la historia de nuestra ciudad. El nuestro va a ser, por tanto, un programa de historia oral, un intento de historia oral, siguiendo naturalmente las pautas que los investigadores que trabajan en esta parcela pues suelen utilizar. Por ejemplo, entrevistaremos cada semana a una sola persona. Saben que a veces las mujeres no dejan hablar a los maridos o los maridos no dejan hablar a las mujeres. Respetaremos siempre la lengua de nuestros invitados y utilizaremos, en fin, la regla de oro de la historia oral, que es fundamentalmente dejar hablar largo y tendido a la persona que traigamos cada semana al programa. Puesto que contamos con un impedimento muy serio, que es el tiempo, que en televisión es oro, nuestro procedimiento va a ser el realizar una entrevista larga, en torno a las 2 horas, una entrevista que será previa a la grabación del programa, de tal manera que eso nos permita construir en media hora los rasgos más importantes de la vida de nuestro invitado. Utilizaremos además el material fotográfico, la documentación personal que cada invitado pueda aportar. ¿Será este un programa pluralista? Pues eso intentaremos. Lo que pasa es que no solo depende de nosotros. Por ejemplo, nosotros hemos elaborado una larga lista de personajes a entrevistar que cubren todo el espectro político, desde republicanos, socialistas, anarquistas, falangistas, mujeres de la sección femenina de Falange, miembros de la derecha tradicional, de la CEDA y de su vertiente femenina, Acción Cívica de la Mujer, independientes de todas las profesiones. Y lo que pretendemos conseguir naturalmente es que las personas que invitemos acudan al programa y ofrezcan su testimonio. Sabemos por experiencia que desde la derecha esto es a veces más difícil de conseguir. Hay personas que les falta tiempo para venir a contarnos su vida y hay gentes pues que no conseguiremos traerlas por mucho que lo intentemos, pero al menos de entrada nuestra idea plural la tenemos muy presente y así trataremos de que el programa resulte. ¿Qué es lo que se contará en los programas? Pues naturalmente la historia de nuestra gente, de gente que en torno a los 70 años, algunos más jóvenes, otros por encima de esa edad, vayan viniendo. Y naturalmente es una historia a veces pues de hambre, es una historia de persecuciones, de paseos, de asesinatos, de exilios. Una historia muchas veces cruenta, no tenemos otra y por tanto no vamos a contar lo que no ha sido. Por otra parte, la gente está muy acostumbrada ya a los dramas televisivos, acuérdense de lo que se puede ver en la televisión por la mañana, por lo tanto creo que no sorprenderá demasiado lo que aquí se pueda contar. La historia que hemos disfrutado, en una palabra, ¿no? Y no tenemos otra que contar. Naturalmente habrá gente que piense que, bueno, que para qué remover viejas historias dramáticas y mejor dejar de olvidar todo. Hay gente que dice que hay que contribuir a la reconciliación de los españoles como si andáramos por la calle pegándonos todavía o cosas por el estilo. Nuestra idea es muy simple, es decir, nosotros pensamos que a falta de mejores vacunas, pues la historia es la mejor arma contra el fanatismo, contra la intolerancia, contra la violencia, y esa es nuestra intención y de ahí que hagamos el programa. Por último, este es un intento de historia oral y no de localismo. La diferencia entre una y otra es que el localismo no sirve para nada, es una manera como de mirarnos el ombligo y las palomas del parque y todas estas cositas que podemos estar contando continuamente, y en cambio historia local pues sirve para acercarnos a nuestra historia, para que sea útil a los más jóvenes,
E incluso, en nuestro caso, pues para empezar haciendo un archivo de fuentes orales, de testimonios, que naturalmente permitan el día de mañana pues reconstruir una parte importantísima de nuestra historia contemporánea. Imagínense lo importante que sería poder hoy mostrarles lo que ilicitanos de principios del siglo XIX pudieran haber conocido a lo largo de sus vidas. Es decir, creemos que es algo que no debemos dejar pasar, y de ahí nuestro intento. Esperamos que les guste, que no se disgusten demasiado, y que en todo caso pues que nos llamen si les parece que debemos hacerlo de otra manera, o que les ofrecemos también que participen con sus opiniones y con sus observaciones sobre lo que aquí en este programa Trayectorias puedan ver. Muchas gracias. En el barranco del Lobo hay una fuente que emana sangre de los españoles que murieron por la patria. Pobrecitas madres cuánto llorarán al ver que sus hijos a la guerra van. Ni se lava ni se peina, ni se pone la mantilla, hasta que venga su novio de la guerra de Melilla. Pobrecitas madres cuánto llorarán al ver que sus hijos a la guerra van. Melilla ya no es Melilla, Melilla es un matadero, donde van los españoles a morir como corderos. Pobrecitas madres cuánto llorarán al ver que sus hijos a la guerra van. Pobrecitas madres cuánto llorarán al ver que sus hijos a la guerra van. El ejército del Ebro, rumbala, rumbala, rumbala. Frasquita Vázquez González, ilicitana. Nació en 1907. Ingresó en las Juventudes Socialistas en 1930, siendo una de las fundadoras del Grupo Femenino Socialista. Casada con un veterano militante socialista, Jerónimo Maciá, fue una de las pocas voluntarias ilicitanas incorporadas a los frentes, junto, entre otras, a Carmen Juan o a Clara Rodríguez. Su actividad política más intensa la desarrolló a lo largo de la Guerra Civil. Ocupó cargos tanto en el Frente Popular, en el que actuó como secretaria, en el Ayuntamiento como consejera municipal, en Auxilio Familiar y como delegada de su partido en la fábrica de Ripoll. Ay, Carmela, prometemos resistir, ay, Carmela, ay, Carmela. Vivió un largo exilio en Argelia y Francia. En la transición a la democracia ha seguido una militancia que nunca abandonó. Actualmente es presidenta de honor del Partido Socialista Obrero Español en Elche. Ay, Carmela, ay, Carmela. Pero nada pueden bombas, rumbala, rumbala, rumbala. Pero nada pueden bombas, rumbala, rumbala, rumbala. Donde sobra corazón, ay, Carmela, ay, Carmela. Donde sobra corazón, ay, Carmela, ay, Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumbala, rumbala, rumbala. Contraataques muy rabiosos, rumbala, rumbala, rumbala. Deberemos resistir, ay, Carmela, ay, Carmela. Deberemos resistir, ay, Carmela, ay, Carmela. Procedo de una familia socialista. En 1929 me casé con Jerónimo Maciá y al año siguiente ingresé en las Juventudes Socialistas. Un grupo de 5 mujeres, Francisca Amorós, Rita García, Asunción Campello, Clara Rodríguez y yo, formamos el Grupo Femenino Socialista. La presidencia la ocupó Francisca Amorós, pero al morir su hijo, ella dejó la presidencia y me nombraron a mí. El grupo femenino creció mucho
creo que más que la propia agrupación socialista ilicitana. En 1934, el grupo femenino tuvo una actividad enorme. A mí me metieron en la cárcel unos días por no pagar una multa de 13 pesetas. Teníamos una barraca en Santa Pola y algunos habíamos puesto banderas del partido en lo alto. Vino la Guardia Civil y nos mandaron que las sacásemos. Yo les dije que a mí no me molestaba y que en todo caso que fueran ellos los que la quitaran. Luego me llamaron del juzgado para pagar la multa y no la quise pagar. El juez me dijo que las prostitutas pagaban para evitar la cárcel y yo le contesté que lo que defendía era un ideal en el que creía y que si me metía en la cárcel me honraba, y me metió. El famoso 20 de febrero de 1936 lo viví intensamente. Aquel día la guardia de asalto estaba indecisa después de los incidentes que provocó el teniente Sánchez Meseguer. El alcalde Manuel Rodríguez quiso hablar con ellos para que se pusieran junto al pueblo. Me dijo que fuera con él. Vino también Carmen Juan. Rodríguez sacó un pañuelo blanco y los guardias dejaron de apuntarnos. Habló con los sargentos y salió el hermano del teniente y preguntó por él. Rodríguez le contestó que estaba vivo aunque merecía estar muerto por lo que había provocado. Le apuntó con el arma y yo me interpuse entre ambos. Rodríguez les convenció y el hermano del teniente lo encerraron. De allí nos fuimos tranquilos, pero al llegar al convento de las Clarisas, vimos a un grupo de hombres y mujeres frenéticos que querían quemar el convento. Manuel Rodríguez me dijo que tratara de evitarlo. Entretanto, me encontré con uno de los heridos de la glorieta con los intestinos fuera, diciéndome que le vengara. En la plaza de Mariano Antón estaba la gente gritando enfervorecida. Conseguí introducirme y vi a la portera pálida a la que la gente le pedía las llaves para prender fuego al edificio. Llevaba una cesta con llaves, vírgenes, escapularios y rosarios. Les dimos las llaves y se fueron. Yo no creo en los milagros, pero aquello bien lo parecía. Le pregunté a la portera por las monjas, entré y las vi rezando. Cerré la puerta y les dije que salieran. Salieron 7 monjitas. Me asomé y no había nadie. Yo conocía a Galán, que tenía una oficina muy cerca, y allí las llevé. Aquel hombre me dijo que no le complicara, pero le amenacé y le forcé a que las dejara estar en su casa. Yo llevaba una detonadora para hacer ruido y supongo que me sirvió en aquellos momentos. Cuando salí a la calle me encontré a Palmiro y le pregunté si éramos idealistas o criminales y le conté dónde estaban las monjas. Palmiro se quedó en el portal para evitar que no subiera nadie y me fui al ayuntamiento. Se lo conté a Manuel Rodríguez y me preguntó cuántas eran. Puso 3 coches para que las llevaran donde quisieran y a mí me mandó al Raval para evitar que se quemara la iglesia. Cuando llegué allí, todo estaba ya consumado. Recuerdo que, ya en el exilio, en Argelia, vino a verme Palmiro y me contó que la superiora de aquel convento de las Clarisas le había escrito aconsejándole que no volviera a España y que rezaría por él. Yo creo que hay pueblo y populacho y ningún idealista puede intervenir en aquellos desmanes. También recuerdo un incidente en la campaña electoral de febrero de 1936. Estábamos haciendo campaña y Niñoles, jefe de la policía, nos detuvo a mí y a 2 compañeros más. Se armó un follón en plena calle y Niñoles nos llamó rameras. Yo le contesté que íbamos a ganar las elecciones y que a él no le iba a salvar ni Dios. Y Niñoles pasó del insulto a la súplica. Luego supe que le dieron una paliza y que quedó medio ciego. Había gente peor que este Niñoles. Uno muy famoso era la ordenanza de Joaquín Santo, alcalde de Elche en el Bienio Negro. Me fui con mi marido Jerónimo al frente de Somosierra hacia octubre de 1936. El día 22 de aquel mes tuvimos nuestro bautismo de sangre y fue una tragedia. Estábamos situados en un lugar al que llamábamos el Callejón de la Muerte. Estábamos localizados por el enemigo y queríamos pasar a un parapeto que teníamos a unos 200 metros. 2 compañeros, Carmen Juan y su marido, lograron pasar rápidamente. Conseguimos llegar reptando y mi intención era encontrarme con Clara Rodríguez, que estaba en un puesto de ametralladora.
Cuando por fin la alcanzamos, cogimos la ametralladora, aunque teníamos orden de no disparar. Yo hacía de proveedora y recuerdo que teníamos fusiles malísimos. Con nosotros estaba Héctor Mora Porcel asomado a una pequeña ventana. Primero le alcanzó un tiro en el punto de mira de su fusil. Héctor bromeó diciendo que iban a por él porque había cobrado las 300 pesetas del mes. Segundo después, una bala le destrozó la cabeza. Se cayó exhaustos en mis brazos. A otro que estaba con nosotros le alcanzó un tiro chillón. Tanto gritó recordando los 5 hijos que tenía que comprendimos que no podía ser grave la herida. Éramos 4 personas y veíamos llegar al enemigo con bayoneta calada. Creo que el miedo nos salvó. Quizá aquel pensó que les estábamos esperando para una emboscada y comenzamos a disparar con la ametralladora y salieron huyendo. Recuerdo el inmenso hedor a muerte de aquella noche. Algunos tuvieron que salir de los parapetos y rociar con gasolina para evitarlo. Aquel día murió también Pascual Pormares Lérida. Un mortero lo destrozó. A él y a Héctor los enterraron juntos. A principios de 1937 volví a Elche para recibir atención médica por unas hemorragias que padecía y me incorporé al trabajo de retaguardia. La UGT montó enfrente mismo de la Casa del Pueblo una oficina de alistamiento y de correspondencia con el frente. Estando yo allí llegó Mario Pastor Sempere, al que me unía mucha amistad, al margen de las diferentes ideas que defendíamos por vecindad. Me dijo que lo apuntara de voluntario y le contesté que se fuera a casa y que esperara que lo llamaran por su quinta. Se fue, pero volvió cuando yo no estaba y lo consiguió. Me enteré porque en un permiso de mi marido me lo comunicó y lo mataron a consecuencia de la fuga de Gasparín Mora al bando enemigo. Cuando se llevó a cabo la unificación de las juventudes, las JSU, me di cuenta que los comunistas no iban a actuar limpiamente. Precisamente me nombraron secretaria general de las Juventudes Socialistas Unificadas al marcharse al frente el que ocupaba dicho cargo. También participé en el Frente Popular Ilicitano como secretaria. Desde mi punto de vista, el Frente Popular funcionaba mal y con demasiada juventud. Hubo una reorganización y entraron a formar parte 2 miembros por cada organización: Partido Comunista, PSOE, CNT, Izquierda Republicana y Unión Republicana. Las JSU quedaron fuera y a mí me nombraron secretaria a través del representante de Izquierda Republicana, Ramón Calatayud. Cuando pude, dimití por enfermedad, aunque la verdadera razón fue mi discrepancia con la excesiva severidad del Frente Popular. Mi compañera Rita García creo que le encomendaron ocupar un cargo en Abastos y por ello la sustituí en el Hospital de Sangre II, sin dejar la actividad en UGT. Llegaron a hacerme suboficial, pero sin percibir haberes. Recuerdo que en una reunión don Julio María López Orozco hizo una gestión para liberar a su yerno Joaquín Lucerga y el Frente Popular lo rechazó. Por lo visto, Socorro Blanco había conseguido ayudas para presos de derechas y al detener a 2 individuos que llevaban una lista de colaboradores, los encerraron a todos. Donde más trabajé y donde guardo mejores recuerdos fue en auxilio familiar. Allí había un problema, porque cuando se asignaron las cuotas que cada ilicitano debía pagar, no se tuvo en cuenta las posibilidades reales. Además, ocurría que los arrendatarios de fincas rústicas no pagaban a los propietarios, y a estos les era imposible satisfacer las cuotas impuestas. A mí, en auxilio familiar, me metió Francisco Rico al marcharse al frente. Tuve una secretaria, Eulalia Blanco Palomar, que se convirtió en mi mano derecha. Era una refugiada de Extremadura que había llegado huyendo de los bombardeos. En auxilio familiar trabajarían unas 20 personas.
Recuerdo algunos casos concretos en los que me tocó mediar. Por ejemplo, el de la viuda de Juan Sansano, al que sus arrendatarios ya no le pagaban y yo les obligué a cumplir. Igual ocurrió con la familia Díez. Hasta hubo un caso de un arrendatario que se negó a pagar y le dije al policía carretero que hiciera un registro en aquella casa. Se encontró dinero y plata en cantidad. Con un director de banco pasó algo similar. Se le había puesto una cantidad imposible de pagar y llegué a un acuerdo con él. También hube de evitar los escándalos en las colas que se formaban para pagar, al coincidir personas pudientes con otras que no lo eran. La solución fue que no coincidieran. Las cuotas de auxilio familiar la gente las pagaba con dinero o con plata. Cuando teníamos cierta cantidad de plata íbamos a Alicante, al Banco de España, para cambiarla por billetes. Una de las veces tuvo lugar el bombardeo de Alicante y estando dentro del banco se escondió todo el mundo. Me quedé sola con el dinero y cuando todo pasó, el director llegó gritando: ¡El dinero, el dinero! Lo contó y me dio las gracias. Encima luego fui a un bar y me olvidé del dinero, y si no llegase por un camarero honrado que lo recogió, todos hubieran pensado que me lo había quedado. Recuerdo también que en la Junta de Auxilio Familiar estaba el fabricante Vicente Sansano Fenol, un hombre de grandes sentimientos humanitarios. Como secretario de Auxilio Familiar me sustituyó un cenetista. Era un hombre un poco cojo. La CNT pidió despacho y sueldo para este cargo, ya que el hombre venía a preguntarme a menudo. Primera línea de fuego. Mi última labor antes de terminar la guerra fue como delegada de mi partido en la fábrica de Ripoll. Yo recibía solo lo que me entregaba mi marido desde el frente. Incluso el pan que me daban en el hospital lo regalaba, y mi secretaria me decía que la gente podía pensar que tendría la casa llena de comida. Y comencé a trabajar en la casa Ripoll, haciendo las nóminas y encargada de las llaves de la caja fuerte unos 9 meses antes del final. El director de la fábrica era un ingeniero republicano, don Agustín González Periáñez. Realizó una obra magnífica, incluso ayudando a la familia Ripoll. Cuando después de la guerra lo fueron a detener, a pesar de que era hijo de un agregado de embajada, el gobernador civil de Alicante les dijo a la familia Ripoll que podía darle las gracias por lo bien que dejó la fábrica. Uno de los avales que me hicieron para poder volver a España desde el exilio fue el de don Agustín. Tuve algún encontronazo con los comunistas. Escribí un artículo titulado Unidad, en el que pedía que llegáramos efectivamente a la unidad entre los socialistas y comunistas, pero que trabajáramos por ella todos honestamente. Incluso escribí en el semanario comunista Elche Rojo, enalteciendo a Vicente Mas, marido de Carmen Juan. Elche Rojo me contestó por lo de unidad y me llamaron la viajera bien pagada. Y llegó el final. Yo me encontraba enferma y las hemorragias continuaron hasta que ya fuera de España pude operarme. Aunque en barcos diferentes, Jerónimo y yo conseguimos salir desde el puerto de Alicante. Campos de concentración, Argelia y Francia serían nuestros destinos. Yo he dado ejemplo de valor de arreglar a los compañeros. He sido combatiente, hermana, compañera, amiga. He arreglado muchas cosas que han surgido, y como mujer y como quizás más comprensiva, he arreglado cosas como, por ejemplo, sacar a un comandante de carrera, ponerlo al último para el platito y decirle: tú, para atrás, tú eres como yo. Y yo le dije: oye, cállate, ¿dónde vas a quitar? Déjame hablar. El comandante, haga el favor, váyase a su posición que tenía allí. Pero, muchacha, váyase, no le pasa nada, le llevarán su comida. Es que esa distinción es por qué. Y aunque no venga a cuento, yo las comparo ahora que me acuerdo de esto, como eso que le dicen a guerra. Pero ¿cuándo y cómo se han hecho las críticas que se hacen a un vicepresidente?
que por sus cosas, a lo mejor porque hacía falta o no hacía falta, cuando le han criticado que ha tomado un avión y todas esas cosas. Yo aquellas cosas las respetaba mucho y de muchas vivencias le contaría de las cosas que he hecho respetar a los poquitos que teníamos de carrera allí. Hombre, yo sé, y así lo hice. Otra vez, un teniente coronel que lo teníamos en intendencia, pues fue uno que tenía las llaves y para irse, dice, usted aquí no se arrima tal y más. En fin, son cosas que había mucha incultura. Yo la primera que era inculta, pero mis sentimientos eran muy diferentes a la incultura. Pero creo yo, no sé si esto no creo que sea una flor para mí, quiero demostrar lo humanitaria que yo he sido. Y yo digo, pero tú, ven conmigo, que este voy a tirarlo yo. Bueno, voy contigo, no importa quién. Y yo, oye, dale las llaves al teniente coronel. ¿Por qué no? Digo, señor, pero tú, ¿quién eres aquí? Eres un miliciano, ¿sabes? No, muchacha, no. Tómelas usted y nombre a un hombre de su confianza aquí, que para eso es usted, es quien es. Hasta que venga su novio de la guerra de Melilla, pobrecitas madres cuando llorarán a ver que sus hijos a la guerra van. Melilla ya no es Melilla,